Déjame contarte algo que la mayoría de las personas en Occidente ha pasado completamente por alto. Mientras los titulares gritaban sobre guerras comerciales y ciclos electorales, algo ocurrió dentro de las instalaciones nucleares de Irán que bien podría redefinir el equilibrio de poder completo en el Medio Oriente y posiblemente en el mundo entero. 450 kilogramos de uranio enriquecido, ahora bloqueados bajo un acuerdo que Irán nunca quiso, nunca planeó y nunca creyó que realmente llegaría a materializarse. Esto no es un simulacro, no es teatro diplomático. Es el comienzo de lo que los línea dura iraníes ya están llamando su peor pesadilla estratégica. Y quiero explicarte exactamente por qué. Durante más de 2 décadas, el programa nuclear de Irán ha sido la variable más desestabilizadora en la geopolítica del Medio Oriente. No es solo Israel quien pierde el sueño por ello. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania e incluso Egipto han observado girar las centrifugadoras de Teherán con un nivel de ansiedad que el lenguaje diplomático cortés nunca ha podido capturar del todo. La República Islámica siempre ha sostenido que su programa es puramente civil, puramente pacífico, destinado únicamente a la energía y a los isótopos médicos. Y sin embargo, los niveles de enriquecimiento cuentan una historia muy diferente. Este es el dato técnico clave que necesitas entender antes de que todo lo demás encaje en su lugar. La energía nuclear civil requiere uranio enriquecido a aproximadamente entre el 3 y el 5%. La producción de isótopos médicos eleva eso a alrededor del 20%. Pero el uranio de grado armamentístico, el tipo que necesitas para fabricar realmente una bomba nuclear, requiere un enriquecimiento por encima del 90%. Cuando los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, confirmaron que Irán había acumulado material enriquecido al 60%, toda la comunidad internacional de no proliferación entendió de inmediato lo que eso significaba. El 60% de enriquecimiento no es un número civil, no es un número energético, no sirve para ningún propósito pacífico. Es un paso deliberado y calculado hacia la capacidad armamentística, y todos en la sala lo sabían. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué estamos hablando ahora de 450 kilogramos bloqueados, restringidos y colocados bajo un marco que tiene a los línea dura iraníes furiosos? La respuesta es una combinación de factores que casi nunca se alinean. Y el hecho de que se alineen ahora es o un logro diplomático extraordinario o el producto de una presión extraordinaria, dependiendo de qué lado de la mesa de negociación te encuentres. Empecemos con el lado de la presión de la ecuación, porque creo que se subestima. El estrangulamiento económico de Irán a través de las sanciones, particularmente las que apuntan a sus exportaciones de petróleo, su sector bancario y su acceso al sistema internacional de pagos SWIFT, ha sido genuinamente devastador para la economía iraní, de maneras que el gobierno en Teherán ha trabajado muy duro para ocultar a su propia población. El rial iraní ha colapsado múltiples veces. La inflación ha llegado a cifras de 3 dígitos. Los iraníes de a pie, médicos, maestros, ingenieros, pequeños empresarios, han visto evaporarse su poder adquisitivo. La capacidad del gobierno para subvencionar bienes básicos, que es fundamental para su contrato social con la población iraní, ha quedado gravemente comprometida. Y aquí está la ironía geopolítica que encuentro absolutamente fascinante. Las mismas facciones de línea dura dentro de Irán que han sido más agresivas en impulsar el programa nuclear hacia adelante, son también las facciones más responsables del colapso económico que ahora está erosionando el apoyo público a su gobernanza. Los guardianes de la revolución, el aparato del Estado profundo, los línea dura ideológicos, empujaron el programa de enriquecimiento hasta el límite, y al hacerlo, le dieron a las potencias occidentales la justificación para imponer exactamente el tipo de sanciones que ahora están destruyendo la base económica del sistema del que dependen esos mismos línea dura para mantenerse en el poder. Es, en el sentido más preciso del término, un autogol estratégico. Pero las sanciones por sí solas no explican por qué 450 kilogramos terminaron bloqueados.
Las sanciones han estado vigentes de diversas formas durante décadas y nunca antes habían producido este tipo de compromiso concreto y verificable. Hay algo más en la mezcla, y ese algo más es el entorno regional transformado tras el 7 de octubre de 2023 y sus consecuencias. El ataque de Hamás a Israel y la posterior campaña militar israelí en Gaza transformaron el cálculo regional de maneras que aún se están procesando. Pero una de las consecuencias menos apreciadas, y creo que los historiadores eventualmente reconocerán esto como significativo, es que reveló el alcance completo de la red de organizaciones delegadas de Irán de una manera que hizo que ciertos actores regionales, incluyendo algunos que anteriormente habían sido ambivalentes respecto a confrontar a Teherán, estuvieran mucho más dispuestos a apoyar una línea más dura. La participación de Hezbollah, las campañas de misiles hutíes, los ataques de milicias respaldadas por Irán en Irak y Siria, todo esto hizo visible lo que los analistas de inteligencia habían sabido durante años, pero que el público en general y ciertas coaliciones políticas habían preferido tratar como especulativo o exagerado. El resultado fue un cambio en la disposición de las principales potencias europeas, Francia, Alemania y el Reino Unido, el llamado E3, a mantenerse firmes en las demandas nucleares en lugar de buscar un acuerdo provisional más suave que hubiera permitido a Irán preservar más de su capacidad de enriquecimiento. Ese cambio, combinado con el regreso de la administración Trump a una postura de máxima presión, creó una tenaza que Teherán genuinamente no anticipó que podría sobrevivir en su forma original. Ahora, déjame ser preciso sobre lo que 450 kilogramos significa realmente en términos prácticos, porque el número no es arbitrario y las personas que lo eligieron como punto de referencia no son estúpidas. Al 60% de enriquecimiento, 450 kilogramos de hexafluoruro de uranio, que es la forma química en que se almacena típicamente el uranio enriquecido, representan un stockpile que, si se enriqueciera aún más hasta alcanzar el grado armamentístico, podría convertirse potencialmente en suficiente material para varios dispositivos nucleares, dependiendo de la configuración técnica específica y la sofisticación del diseño de la ojiva. En otras palabras, esto no era un margen de seguridad cómodo, era un stockpile de ruptura. Irán había acumulado suficiente material como para que, con una decisión política y un esfuerzo técnico acelerado, pudiera haberse encaminado hacia una bomba en un plazo medido en semanas en lugar de meses. El hecho de que este stockpile esté ahora siendo restringido, limitado y colocado bajo una vigilancia mejorada del OIEA es genuinamente significativo. Quiero ser cuidadoso aquí y no exagerar la situación, porque la historia de los acuerdos de no proliferación está llena de ruinas de acuerdos que parecían sólidos sobre el papel y luego se deshicieron por una combinación de mala fe, verificación inadecuada y cambios políticos que ninguna de las partes anticipó. El JCPOA, el Plan de Acción Integral Conjunto acordado en 2015 bajo la administración Obama, fue descrito en su momento como el acuerdo de control de armas más completo en una generación. Para 2018, Estados Unidos se había retirado de él, y para 2021, Irán había superado prácticamente todos los límites que contenía. El escepticismo, por tanto, está históricamente justificado. Pero esto es lo que es diferente esta vez, y quiero que lo pienses detenidamente porque es el nudo central de todo el debate. El JCPOA de 2050 se negoció en un momento en que Irán todavía tenía un apalancamiento económico significativo, cuando los precios del petróleo eran más altos, cuando la arquitectura de sanciones era más frágil y cuando la administración Obama estaba políticamente invertida en lograr un legado diplomático. El acuerdo fue, por diseño, un compromiso que preservó una infraestructura nuclear iraní considerable a cambio de límites temporales y vigilancia. Siempre fue una apuesta a que el compromiso y la integración económica moderarían el comportamiento iraní con el tiempo. Esa apuesta fracasó. Lo que estamos viendo ahora se está negociando desde un punto de partida fundamentalmente diferente. La economía de Irán es más débil. Su red de organizaciones delegadas, aunque sigue siendo peligrosa, ha sufrido una atrición significativa.
Hezbollah sufrió pérdidas sustanciales en Líbano. La infraestructura militar de Hamás en Gaza fue severamente degradada. Y los hutíes, aunque todavía capaces de perturbar el tráfico marítimo en el Mar Rojo, han sido sometidos a una presión militar sostenida. La estructura de alianza regional que alguna vez dio a Teherán la confianza de que podía resistir cualquier presión diplomática ha quedado visiblemente tensionada. Y quizás lo más importante, ya no existe una fuerte corriente dentro de las principales partes negociadoras occidentales a favor de un acuerdo blando. El apetito por otro JCPOA, otro acuerdo que los línea dura iraníes pudieran celebrar como una victoria para luego desmantelarlo lentamente, es esencialmente nulo. Esta es la razón por la que los línea dura iraníes están genuinamente alarmados. No porque teman un acuerdo en sí, han vivido y manipulado las negociaciones de control de armas durante años, sino porque los términos que se exigen esta vez atacan los fundamentos estructurales de su programa de maneras que las negociaciones anteriores cuidadosamente evitaron. La demanda de un tope en los niveles de enriquecimiento, la demanda de restricciones sobre el número y tipo de centrifugadoras, la demanda de inspecciones intrusivas y con poco margen de aviso previo, la demanda de limitaciones en la investigación y el desarrollo de tecnología avanzada de centrifugadoras. Estas no son retoques en los márgenes del programa. Son demandas que si se implementaran y supervisaran completamente, evitarían genuinamente que Irán mantenga una capacidad de ruptura rápida. Y eso es precisamente lo que las facciones de línea dura no pueden aceptar, porque el programa nuclear nunca fue principalmente sobre energía, medicina o tecnología civil. Siempre ha sido sobre disuasión, sobre estatus regional, sobre la capacidad de sentarse a la mesa como una potencia que no puede ser descartada o destruida sin consecuencias catastróficas. Eliminar esa capacidad o incluso restringirla de manera creíble altera fundamentalmente la posición estratégica de Irán en la región. Eso no es una concesión técnica, es una concesión existencial desde la perspectiva de quienes han construido toda su doctrina estratégica alrededor del elemento disuasorio nuclear. Traigamos ahora la dimensión china al análisis, porque creo que es esencial y está prácticamente ausente de la cobertura mediática occidental de este tema. China ha sido el salvavidas económico más importante de Irán durante el periodo de sanciones. Las compras chinas de petróleo, realizadas a través de una red de intermediarios, petroleros fantasma y arreglos financieros deliberadamente opacos, han proporcionado a Teherán los ingresos en divisas que han permitido al régimen sobrevivir a unas sanciones que de otro modo habrían sido mucho más devastadoras. Pekín ha tenido mucho cuidado de realizar este comercio de maneras que proporcionen una negación plausible, y Washington ha tenido mucho cuidado de no presionar demasiado sobre el tema porque la relación más amplia entre Estados Unidos y China involucra tantas otras prioridades en competencia. Pero algo interesante está ocurriendo ahora mismo en esa relación triangular. La propia situación económica de China está bajo presión. El crecimiento se está desacelerando. El sector inmobiliario sigue profundamente en crisis y la guerra comercial con Estados Unidos ha creado incertidumbres que Pekín necesita gestionar con cuidado. Esto ha hecho que el liderazgo chino esté algo menos dispuesto que hace 2 o 3 años a desafiar abiertamente la presión americana sobre Irán, porque el cálculo de costo-beneficio de proteger los ingresos petroleros iraníes ha cambiado cuando se sopesa frente al riesgo más amplio de medidas económicas americanas adicionales dirigidas a las instituciones financieras chinas involucradas en la evasión de sanciones. Esto no significa que China se haya convertido repentinamente en amiga de la no proliferación. Significa que el interés de China en un acuerdo con Irán se ha vuelto más matizado. Y esa matización crea espacio para el movimiento diplomático que anteriormente no existía. Cuando Pekín deja de torpedear activamente la presión sobre Teherán, esa presión se vuelve sustancialmente más efectiva. Y hay indicios, declaraciones cuidadosamente formuladas,
cambios en el tono de las comunicaciones diplomáticas chinas, señales discretas a través de canales no oficiales de que Pekín ha calculado que un acuerdo con Irán que reduzca la inestabilidad regional es en realidad más compatible con los intereses chinos que un enfrentamiento perpetuo que mantiene el Medio Oriente al filo de la navaja y periódicamente perturba los mercados energéticos globales de maneras que dañan la economía china junto con la de todos los demás. Rusia es la otra variable, y aquí la situación es considerablemente más complicada. La guerra en Ucrania ha transformado la relación de Rusia con Irán en algo mucho más transaccional y mucho más peligroso de lo que era antes de 2022. Irán ha estado suministrando a Rusia drones Shahed y, según los reportes, también misiles balísticos. Y a cambio, Rusia ha estado proporcionando a Irán tecnología militar, cooperación de inteligencia y cobertura diplomática en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta relación le da a Teherán un patrón de gran potencia dispuesto a vetar cualquier resolución del Consejo de Seguridad que escale dramáticamente la presión, lo que es una restricción significativa sobre las herramientas disponibles para las potencias occidentales. Y sin embargo, incluso aquí hay fisuras. El apoyo ruso al programa nuclear de Irán nunca ha sido incondicional. Moscú no quiere realmente un Irán con armas nucleares más de lo que lo quiere Pekín. Un Irán nuclear cambia las dinámicas regionales de maneras que crean efectos de segundo y tercer orden impredecibles para los intereses rusos en el Cáucaso, en Asia Central y en sus propias relaciones con el mundo árabe. Rusia ha estado históricamente dispuesta a usar su influencia sobre Teherán como ficha de negociación con Occidente. Y existe al menos la posibilidad, quiero ser cuidadoso de no exagerar esto, de que el progreso en un acuerdo nuclear podría convertirse en parte de una conversación más amplia sobre la seguridad europea en la que Rusia está muy interesada en participar. Así que tenemos a Irán bajo una presión económica genuina, operando en un entorno regional significativamente más hostil que hace 5 años, enfrentando socios negociadores con menos paciencia para los compromisos blandos, lidiando con una China que se está retirando silenciosamente de la protección incondicional contra las sanciones y confrontando una Rusia cuyo apoyo, aunque real, está limitado por sus propios cálculos estratégicos. Ese es el contexto en el que 450 kilogramos quedaron bloqueados. Y creo que vale la pena detenerse en eso un momento, porque la convergencia de todos esos factores simultáneamente es genuinamente rara en las relaciones internacionales. Estas ventanas no permanecen abiertas indefinidamente, pero aquí quiero empujar hacia atrás contra los optimistas, porque creo que la celebración de este momento necesita ser atemperada por una evaluación con los ojos bien abiertos de lo que todavía puede salir mal. Y hay bastante que todavía puede salir mal. El primero y más obvio riesgo es la situación política interna dentro de Irán. El gobierno que actualmente está participando en estas negociaciones no es el gobierno de la facción de línea dura. El presidente iraní Masoud Pezeshkian, que llegó al poder en 2024, representa un ala más pragmática del sistema político iraní, que genuinamente cree que la recuperación económica requiere alguna forma de alivio de las sanciones y que ese alivio requiere un acuerdo nuclear. Pero Pezeshkian no controla los guardianes de la revolución, no controla el círculo íntimo del líder supremo, no controla los servicios de inteligencia que han pasado las últimas 2 décadas construyendo el programa nuclear hasta lo que es hoy. Cualquier acuerdo que él firme necesitará sobrevivir la oposición burocrática, política y potencialmente física de fuerzas dentro de su propio sistema que consideran cada concesión una traición y cada demanda occidental un intento de destruir la República Islámica. La historia de las negociaciones iraníes está llena de momentos en que un equipo negociador relativamente moderado alcanzó un acuerdo que fue posteriormente vaciado, socavado o abiertamente violado por elementos del aparato estatal que nunca estuvieron completamente de acuerdo. Este no es un riesgo hipotético, es el patrón de comportamiento observado.
El segundo riesgo está en el lado occidental, y es un riesgo que la política doméstica americana hace particularmente agudo. La administración Trump, que es la fuerza impulsora detrás de la actual campaña de presión, está persiguiendo esta negociación con un conjunto específico de objetivos y plazos que están moldeados tanto por consideraciones políticas como estratégicas. Existe un enorme debate interno dentro de la administración sobre si un acuerdo con Irán es siquiera deseable, con algunas voces que abogan por la máxima presión sin salida diplomática y otras que argumentan que un acuerdo que limite el programa es preferible a una confrontación militar cuyas consecuencias nadie puede predecir completamente. Ese debate interno no ha sido resuelto y crea un riesgo real de que la posición negociadora cambie de maneras que hagan colapsar el proceso antes de que pueda finalizarse e implementarse un acuerdo. El tercer riesgo, y este es el que encuentro más analíticamente interesante, es la posibilidad de que Irán ya haya extraído suficiente de su programa nuclear como para que las restricciones que se están imponiendo ahora sean menos limitantes de lo que parecen. Los 450 kilogramos que están siendo bloqueados representan el stockpile conocido y declarado. Lo que no sabemos, lo que el OIEA ha señalado repetidamente como una preocupación que requiere plena resolución antes de que cualquier acuerdo pueda considerarse completo, es si Irán tiene un programa paralelo, si hay instalaciones no declaradas, si hay material que no ha sido completamente contabilizado. La historia de los programas de armas nucleares en países que eventualmente los abandonaron, desde Sudáfrica hasta Libia, pasando por Irak, muestra consistentemente que los stockpiles declarados eran menores que los stockpiles reales. No hay ninguna razón particular para asumir que Irán sea una excepción a ese patrón histórico. No estoy diciendo que Irán definitivamente tenga un programa paralelo no declarado. Estoy diciendo que la incertidumbre sobre esa pregunta no se resuelve con un acuerdo que limite el programa declarado, y que cualquier evaluación honesta de lo que este acuerdo realmente logra tiene que reconocer esa brecha entre lo que es medible y lo que realmente está ocurriendo. Ahora, déjame referirme a lo que creo que son las apuestas estratégicas más profundas, porque quiero alejar el zoom de los detalles técnicos y abordar lo que este momento significa para la arquitectura de la no proliferación global de manera más amplia. Estamos viviendo un periodo en el que el régimen de no proliferación, el consenso internacional construido alrededor del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, el sistema de inspección del OIEA, la norma contra la adquisición de armas nucleares por nuevos estados, está bajo más tensión que en cualquier momento desde la Guerra Fría. El exitoso desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos por parte de Corea del Norte demostró que un estado determinado podía absorber una enorme presión económica y aún así llegar a la meta final. India y Pakistán realizaron pruebas y eventualmente fueron normalizadas dentro del sistema internacional sin consecuencias significativas. Y la lección que muchos estados extrajeron de la intervención americana en Libia, donde Muammar Gaddafi renunció a su programa de armas de destrucción masiva y luego fue derrocado con asistencia militar occidental, es que el desarme te hace vulnerable, no seguro. Si Irán, bajo una presión extraordinaria, habiendo pasado décadas y recursos enormes construyendo una infraestructura nuclear sofisticada, no obstante acuerda restricciones genuinas y verificables, envía un tipo diferente de señal. No una definitiva, no una universalmente aplicable, pero sí una señal de que incluso los programas avanzados pueden ser restringidos a través de la combinación correcta de presión, incentivos y arquitectura diplomática. Y eso importa para cómo otros estados, particularmente los del Medio Oriente que han estado observando el programa iraní y cubriendo silenciosamente sus propias opciones, calculan sus elecciones nucleares de ahora en adelante. Arabia Saudita ha sido completamente transparente sobre su posición. Si Irán obtiene un arma nuclear, Arabia Saudita también buscará una. Eso no es una amenaza. Es una declaración de lógica estratégica que todo analista serio considera completamente creíble. Y si Arabia Saudita avanza hacia una capacidad nuclear,
La cascada a partir de ahí es potencialmente catastrófica. Turquía, Egipto, potencialmente otros, todos recalculando en una región que ya es la más propensa a los conflictos del planeta. Las apuestas de equivocarse en esto no se limitan a Irán. Se extienden a toda la arquitectura de seguridad del Medio Oriente y potencialmente a la global. Esta es la razón por la que tomo en serio el bloqueo de 450 kilogramos, incluso mientras mantengo todas las advertencias que acabo de señalar. No porque resuelva el problema, no lo hace. No porque elimine el riesgo, no lo hace. Sino porque representa un momento real en un proceso de negociación que tiene consecuencias genuinas para uno de los escenarios de proliferación más peligrosos del planeta. Y porque las personas que lo celebran incluyen a algunos profesionales serios que han pasado sus carreras trabajando exactamente en este problema y que no se dejan engañar fácilmente por el teatro diplomático. Lo que quiero que la gente entienda, y lo que creo que se pierde en el ruido diario del comentario geopolítico, es que estos resultados no son inevitables en ninguna dirección. No era inevitable que Irán alcanzara el 60% de enriquecimiento. No era inevitable que la comunidad internacional se mantuviera unida en las sanciones. No era inevitable que el entorno regional cambiara de la manera en que lo hizo después de 2023. Y no es inevitable que este momento particular de apalancamiento se convierta en un acuerdo duradero. La historia la hacen las elecciones, y las elecciones que se están tomando ahora mismo por los negociadores americanos, por los pragmáticos iraníes, por los diplomáticos europeos, por los funcionarios chinos que deciden cuánta cobertura proporcionar a Teherán, por los servicios de inteligencia israelíes que calculan si confiar en el proceso o actuar unilateralmente, todas esas elecciones están vivas, son consecuentes y aún no están determinadas. He pasado mucho tiempo hablando con personas que trabajan en este problema de manera profesional, ex inspectores, negociadores de control de armas, analistas de inteligencia. Y lo que me llama la atención de los profesionales serios, a diferencia de los comentaristas y los políticos, es su combinación de genuina pericia sobre lo difícil que es el problema y genuina creencia en que los problemas difíciles a veces tienen solución. No creen que el tema nuclear iraní sea fácil. Han visto demasiadas negociaciones fallidas, demasiados acuerdos violados, demasiadas oportunidades perdidas. Pero tampoco creen que sea una causa perdida. Y han visto suficientes situaciones que estuvieron a punto de ir en ambas direcciones. Situaciones que casi llegaron a una bomba y situaciones que casi llegaron a un acuerdo, como para saber que los márgenes son en realidad bastante pequeños y que lo que ocurre en los próximos meses importa genuinamente. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? 450 kilogramos bloqueados. Un proceso negociador más serio que cualquier cosa desde 2015. Un entorno regional que ha cambiado el cálculo de costo-beneficio para Irán de maneras fundamentales. Un conjunto de riesgos y complicaciones que cualquier observador honesto tiene que tomar en serio. Y un conjunto de apuestas para Irán, para la región, para el régimen de no proliferación y para la seguridad global, que son tan altas como las de cualquier negociación diplomática que se esté llevando a cabo en cualquier lugar del mundo en este momento. Esto merece toda la atención que puedas darle. Y la pregunta que debes hacerte es esta. ¿Crees que esto es un avance genuino o crees que estamos viendo la misma película que ya hemos visto antes, solo con actores diferentes? Porque la respuesta a esa pregunta no es académica. Determinará cómo el mundo lee cada movimiento que venga a continuación. Y esta historia está muy lejos de su capítulo final.